El grito rasgó el silencio sagrado de la Catedral Nueva de Salamanca como un cuchillo afilado en la carne. No puedes casarte con ella. Mamá. Es una mentirosa. Una ladrona que te destruirá. Mis palabras rebotaron en las altas bóvedas de piedra, amplificadas por el eco eterno de siglos de plegarias. Y todos los ojos familiares. Amigos. Extraños con rostros enmarcados por velos y corbatas, se volvieron hacia mí como flechas envenenadas. Pero solo importaban los de Yolanda. Mi madre. Que palideció bajo el velo de tul. Sus ojos marrones. Siempre tan cálidos como el sol de Castilla. Ahora nublados por una tormenta de confusión y dolor. Me llamo Marta. Y en ese instante, con el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa, supe que había cruzado el umbral de lo irremediable. Tenía 28 años. El peso de una vida entera de secretos a cuestas. Y acababa de irrumpir en el altar de la mujer que me había dado la vida. Vestida con un traje negro que contrastaba con el blanco inmaculado de su boda. Salamanca. Mi ciudad natal. Con sus plazas empedradas y sus noches de guitarra flamenca susurrada en las tabernas. Había sido testigo de innumerables dramas. Pero ninguno como este. Mi madre. Yolanda. De 50 años. Viuda desde que yo era una niña. Había encontrado en Elena el amor que creía perdido para siempre. Elena. La mujer rubia y serena que prometía un futuro de risas compartidas y viajes por las Rías Baixas. Pero yo sabía la verdad. Una verdad que ardía en mis venas como el vino tinto de Ribera del Duero. Elena no era quien decía ser. Todo comenzó 3 meses atrás. En una tarde de otoño donde las hojas de los plátanos en la Plaza Mayor caían como confeti melancólico. Yo regresaba de mi trabajo en la universidad. Soy profesora adjunta de literatura hispánica. Especializada en las pasiones contenidas de las novelas de Galdós. Exhausta pero con el alma ligera por el rumor de un posible ascenso. Mi piso en el barrio del oeste era un refugio modesto, libros apilados hasta el techo. Una hamaca colgada en la ventana que daba a la románica. Y el aroma perpetuo de café, solo que me recordaba a las mañanas con mamá. Yolanda vivía a solo 2 manzanas. En una casa de piedra del siglo XVII que heredó de mi abuelo. Un lugar lleno de azulejos sevillanos y recuerdos de un matrimonio que se desvaneció como humo de un puro. Aquella tarde. Al abrir la puerta, encontré a mamá en mi sofá. Con una copa de manzanilla en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Marta. Hija. Tengo que contarte algo. Dijo. Y su voz temblaba como las cuerdas de una guitarra mal afinada. Me senté a su lado. Notando cómo sus manos, marcadas por años de coser trajes en la sastrería familiar, retorcían el borde de su falda. He conocido a alguien. Se llama Elena. Es todo lo que siempre soñé. Las palabras cayeron como gotas de lluvia en un tejado de teja árabe. Suaves al principio, pero cargadas de una promesa que me heló la sangre. Elena Vargas. 45 años. Arquitecta restauradora con un currículo que incluía proyectos en la Alhambra y un divorcio reciente de un hombre que no entendía su alma. La habían conocido en un taller de cerámica en el convento de las Úrsulas. Uno de esos eventos que Salamanca organiza para mantener viva su alma renacentista. Mamá describió sus ojos azules como el mar de Galicia en calma. Su risa como el eco de las campanas de la Torre del Clavero. Y yo, que siempre había sido la protectora. La hija que velaba por la viuda solitaria. Sentí un pinchazo irracional en el pecho. No era celos, o al menos eso me dije. Sino un instinto primitivo. Forjado en las páginas de las tragedias lorquianas que enseñaba, el amor. En su forma más pura.
Siempre lleva una sombra. Los días siguientes fueron un torbellino de cenas familiares y paseos por el huerto de Calisto y Melibea, donde mamá y Elena caminaban de la mano bajo los calzados antiguos, riendo de anécdotas sobre las invasiones napoleónicas que Elena conocía de memoria. Yo las observaba desde la distancia, notando cómo mamá florecía, su piel, antes apagada por las noches de insomnio, recuperaba el rubor de la juventud, sus ojos, que habían llorado tanto por papá, muerto en un accidente de tractor cuando yo tenía 10. Ahora brillaban con una luz lesbiana, prohibida y liberadora, que ella había reprimido durante décadas en esta ciudad conservadora de catedrales y tradiciones. Porque sí. Mamá era lesbiana, aunque solo lo confesara en susurros a medianoche, después de un par de copas de vermú. Tu padre fue mi escudo, Marta. Pero mi corazón siempre latió por las curvas de una mujer. Elena parecía perfecta, culta, empática, con un pasado de superación que resonaba en las historias de resiliencia castellanas. Pero algo no encajaba. Una noche, mientras cenábamos en el mesón de Gonzalo, un restaurante escondido en las callejuelas del centro, Elena dejó caer un detalle casual: trabajé en un proyecto en Madrid hace unos años, restaurando la casa de Lope de Vega. Mamá se emocionó. Pero yo recordé haber leído en una revista de arquitectura que ese proyecto lo dirigía una tal Laura Mendoza. No Elena Vargas. Un error. O el primer hilo suelto de un tapiz falso. No pude contenerme. Esa misma noche, en la quietud de mi piso, abrí mi portátil y comencé a buscar. Elena Vargas, arquitecta. Los resultados fueron escasos: un perfil en LinkedIn con fotos borrosas, un artículo en un blog local sobre una exposición en el DA2 de Salamanca. Pero nada sustancial. Cambié a Elena Vargas estafa por puro instinto. Y el corazón me dio un vuelco. Un foro anónimo en una web de quejas de consumidores mencionaba a una mujer con ese nombre que había engañado a una viuda en Valladolid, prometiendo reformas en su casa y desapareciendo con el dinero. ¿Coincidencia? Seguí cavando, usando las bases de datos de la universidad, privilegios de investigadora. Y encontré un registro judicial sellado: Elena Vargas, acusada de falsificación de documentos en un caso de herencia en León. Absuelta por falta de pruebas, pero con una orden de alejamiento de una expareja. El sudor me perlaba la frente mientras leía los detalles. La ex, una mujer mayor llamada Isabel, había perdido su pensión en un préstamo que Elena nunca devolvió. Es una cazafortunas, murmuró una testigo en el archivo digital. Se infiltra en comunidades LGTB. Finge amor para robar corazones y carteras. Mi estómago se revolvió. Mamá, con su sastrería al borde de la quiebra por la competencia china, había empezado a hablar de invertir en un viaje a Galicia con Elena, de vender la casa para empezar de nuevo. ¿Cuánto sabía Elena de nuestros ahorros? ¿De la póliza de vida de papá que mamá guardaba como un talismán? Al día siguiente, confronté a mamá en su cocina, donde el olor a gazpacho fresco no podía enmascarar la tensión. No confío en ella, le dije, mostrando las impresiones. Yolanda las miró, sus labios temblando, y luego las arrugó en su puño. Estás paranoica, Marta. Elena me ama. ¿No ves cómo me mira? Esto es por tu padre, ¿verdad? Sigues sin aceptar que puedo ser feliz sin un hombre. Sus palabras me golpearon como un latigazo. ¿Paranoia? ¿O el miedo de una hija que había visto a su madre reconstruirse de las cenizas solo para ser traicionada de nuevo? Discutimos hasta que las lágrimas corrieron. Y ella salió dando un portazo.
murmurando algo sobre darle una oportunidad al amor. Pero yo no podía parar. Seguí investigando en secreto. Contactando a través de correos anónimos con la ex de Elena en León. Isabel respondió al tercer intento: cuidado. Niña. Esa mujer es un espejismo. Te hace creer que eres su salvación. Pero solo quiere tu sombra para esconder la suya. Me envió fotos, Elena en una boda falsa en Bilbao. Riendo con una novia desprevenida, extractos bancarios manipulados. La pieza final llegó una semana antes de la boda, un email de un detective privado en Madrid, contratado con mis ahorros escasos, confirmando que Elena tenía deudas por millones. Ligadas a un esquema de fraudes en herencias LGTB. Explotando la vulnerabilidad de mujeres como mamá. Solas y en busca de conexión en una sociedad que aún susurra juicios sobre el amor entre mujeres. La boda se acercaba como una procesión de la Virgen de la Vega, inevitable. Cargada de incienso y expectativas. Mamá estaba radiante en las pruebas del vestido. Bordado con hilos de plata que evocaban las mantillas de las ferias taurinas. Yo, en cambio, me consumía en silencio. Debatiendo cada noche sin revelar todo. ¿Y si me equivocaba? ¿Destruiría la frágil felicidad de mamá por un fantasma digital? Pero el amor filial. Ese lazo de sangre y besos en la frente. Me impulsaba. Salamanca. Con sus noches de estrellas sobre la sierra de Francia. Parecía conspirar en mi contra, el viento traía ecos de fandangos alegres. Pero yo oía lamentos de duendes. La víspera. En una taberna cerca del puente romano. Me encontré con una amiga de la universidad. Lucía. Que había oído rumores. Elena fue vista en un bar de ambiente en Ávila la semana pasada. Coqueteando con una turista. Me dijo. Y el mundo se inclinó. No era solo dinero, era traición emocional. El tipo que corta más hondo que cualquier navaja. Lloré esa noche. Abrazada a un cojín bordado por mamá. Preguntándome si mi propia soledad, mis citas fallidas con mujeres que huían de mi intensidad, me hacía ciega a la felicidad ajena. Y entonces llegó el día. La catedral. Con sus arcos ojivales y su órgano que entonaba un Ave María tembloroso. Estaba llena de flores de azahar traídas de Valencia. Yo me había colado por una puerta lateral. El corazón martilleando como los cascos de un caballo andaluz. Mamá avanzaba por el pasillo. Radiante. Ignorante del abismo. Elena esperaba en el altar. Serena como una santa en un retablo. El sacerdote. Un viejo conocido de la familia. Alzó las manos para bendecir. Y yo. Impulsada por un fuego interno que no era rabia sino amor desesperado. Salté el cordón de terciopelo y grité. La confusión estalló como un petardo en las fiestas de San Juan. Gritos ahogados. Bancos crujiendo bajo el peso de cuerpos que se ponían en pie. El sacerdote tartamudeando un «¿qué pasa aquí?», en latín mezclado con castellano. Mamá se giró hacia mí. Su velo cayendo como una cascada traicionera. Revelando el rubor de vergüenza que subía por su cuello. Marta. ¿Qué demonios haces? Baja de ahí ahora mismo. Sí seó. Pero su voz se quebró. Traicionando el pánico que yo había visto en sus ojos durante las peores noches de duelo por papá. Elena. Por su parte. Se mantuvo inmóvil. Su rostro una máscara de porcelana agrietada. Sus ojos azules. Que mamá tanto alababa. Ahora me perforaban con un odio gélido. Como el Duero en invierno. Esto es ridículo. Murmuró. Lo suficientemente alto para que los invitados tíos de la alberca. Primas de Zamora. Amigos del coro parroquial, lo oyeran. Tu hija está celosa.
Yolanda. Siempre ha sido posesiva. ¿Celosa? La palabra me atravesó como una lanza de justas medievales. ¿Era eso lo que veían? ¿Una hija envidiosa robando el día de la madre? No. Era una guardiana desenmascarando a una loba con piel de cordero. Avancé por el pasillo central. Mis tacones resonando como veredictos en el suelo de mármol pulido. En mi mano temblorosa sostenía el sobremanila que el detective me había enviado esa mañana, pruebas impresas. Correos. Fotos. Lee esto. Mamá. Dije. Extendiéndolo hacia ella. Elena no es arquitecta. Su nombre real es Elena Ruiz. Y ha estafado a al menos 3 mujeres como tú en los últimos 5 años. Viudas. Solas. Buscando amor en comunidades que deberían protegernos. No devorarnos. El aire se espesó. Cargado del olor a cera de vela y perfume floral. Un murmullo colectivo subió como el rumor de un río crecido. ¿Qué dice? ¿Estafa? Dios mío. Yolanda. Mamá tomó el sobre con manos que ya no eran firmes. Sus uñas pintadas de rosa pálido arañando el papel. Lo abrió. Y con cada página que volteaba, su expresión se desmoronaba, primero incredulidad. Luego náusea. Finalmente un sollozo ahogado que me rompió el alma. No. No puede ser. Balbuceó. Mirando a Elena como si fuera un fantasma de las leyendas salmantinas. Tú me dijiste. El proyecto en Granada. Tu ex. Todo era verdad. No. Elena retrocedió un paso. Su traje gris ahora arrugado como su compostura. Yolanda. Amor. Es un malentendido. Esta niña ha fabricado mentiras porque no soporta verte feliz sin ella. Piensa en nosotras. En los planes que teníamos, la casa en las Urdes. Los atardeceres en el Tormes. Pero mamá ya no escuchaba. Sus ojos, vidriosos, se clavaron en una foto específica, Elena besando a Isabel. La ex de León. En una playa de Cantabria. Tomada meses después de su ruptura. Mentirosa. Gritó mamá. Y el sonido fue un trueno en la catedral. El sobre cayó al suelo. Páginas volando como hojas secas en un vendaval. Los invitados se arremolinaron. Algunos avanzando para consolar. Otros retrocediendo en horror pío. Mi tía Remedios. Devota hasta la médula. Se santiguó 3 veces. Virgen de la Almudena. Protégelos. Exclamó. Pero nadie sabía a quién bendecir. Elena intentó huir. Girando sobre sus tacones hacia la sacristía. Pero yo la intercepté. Mi cuerpo bloqueando el camino como una muralla de Ávila. No te vas a ir así. Le espeté. Mi voz baja pero feroz. Impregnada del acento salmantino que mamá siempre decía que me hacía sonar como una charra orgullosa. Has jugado con su corazón. Con su confianza. ¿Sabes lo que le costó a Yolanda admitir quién es? En esta ciudad. Donde las mujeres como nosotras aún susurramos en las sombras de las plazas. Tú vienes y lo conviertes en un chiste cruel. Por un segundo. Vi un destello en sus ojos, no arrepentimiento. Sino cálculo. Como un torero midiendo al toro antes de la estocada. Entonces. El caos se volvió físico. Un primo mío. Borracho de anticipación nupcial. Se abalanzó sobre mí gritando fuera de aquí. Loca. Y en la refriega. Elena aprovechó para escabullirse hacia una puerta lateral. Corrí tras ella.
El velo de mamá pisoteado bajo mis pies. El órgano cesando en un lamento discordante. Afuera. En la plaza de Anaya. Bajo el cielo plomizo de noviembre que amenazaba lluvia. La alcancé junto a la estatua de Fray Luis de León. «Detente». Jadeé. Y ella se giró. Su rostro ahora una mueca de desprecio puro. «¿Crees que has ganado? Marta? Tu madre es patética, una viuda reprimida que se aferra a cualquier ilusión de amor. Yo solo le di lo que pedía, un cuento de hadas. Y ahora. Mírala, sola de nuevo. Gracias a ti». Sus palabras eran veneno destilado en las bodegas de Toro. Y me dolieron porque tocaban mi propia herida. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi intervención no salvaba? ¿Si no destruía? Pero entonces recordé las noches en que mamá me mecía, contándome cuentos de princesas guerreras de las montañas de Béjar. Y supe que el silencio habría sido la verdadera traición. Regresamos a la catedral arrastrados por el escándalo, donde mamá ya estaba rodeada de un corro de consuelos hipócritas. «Hija mía», murmuró al verme. Su maquillaje corrido como ríos en las mejillas. «Dime que es mentira». Le mostré mi teléfono. Con el email del detective abierto, transacciones bancarias de Elena a cuentas offshore. Chats falsos donde planeaba desaparecer después de la luna de miel. Yolanda leyó en silencio. Y algo en ella se rompió, no con llanto, sino con una determinación fría. Como el acero de una navaja toledana. Sacó su móvil del ramo de novia. Los dedos temblando pero precisos. Y marcó el 112, el equivalente español al 911. Porque en nuestra tierra las emergencias no esperan. Sí. Policía. Por favor. Estoy en la Catedral Nueva de Salamanca. Mi prometida. Elena Vargas. Ha intentado estafarme. Tengo pruebas. Vengan ahora. La línea se cortó con un clic. Y el mundo se detuvo. Elena, esposada mentalmente por la verdad, se derrumbó contra una columna. Sollozando no de remordimiento, sino de rabia frustrada. «Estás arruinando todo», gritó. Pero mamá ya no la miraba. Sus ojos estaban en mí. Y en ellos vino gratitud. Sino una grieta profunda, la de una madre que cuestiona si su hija es salvadora o verdugo. Los minutos siguientes fueron un borrón de sirenas lejanas y flashes de cámaras de los curiosos que se arremolinaban en la plaza. La policía llegó rápida. Como en las novelas policíacas de Vázquez Montalbán que devoraba en mi juventud, 2 agentes uniformados. Un inspector con bigote recortado que tomó declaración con eficiencia burocrática. Mamá relató todo con voz monocorde, entregando el sobre como ofrenda a un altar profanado. Elena fue detenida allí mismo. Esposas plateadas contrastando con su traje gris. Mientras balbuceaba excusas sobre malas compañías y deudas inevitables. No era personal. Yolanda. Solo. Supervivencia. Dijo. Pero nadie la escuchaba ya. Yo me quedé al margen. Exhausta. Sintiendo el peso de las miradas acusadoras de los invitados que salían en tropel. Murmurando sobre escándalos modernos y la juventud que no respeta nada. Mi corazón latía con una mezcla de alivio y culpa. Había detenido la boda. Revelado la verdad. Pero, ¿a qué costo? Mamá se acercó. Su vestido ahora arrugado y manchado de lágrimas. Y me abrazó con fuerza. Como en las tormentas de mi infancia cuando el trueno retumbaba en la sierra. Gracias. Mi niña. Susurró. Pero duele tanto. Esa noche.
En la casa de mamá. Nos sentamos en la cocina bajo la luz amarilla de la bombilla colgante. Bebiendo té de hierbas como en los velorios familiares. Salamanca dormía afuera. Sus calles empedradas guardianas de secretos centenarios. Cuéntame todo desde el principio. Pidió ella. Y yo lo hice, las búsquedas nocturnas. Las dudas que me carcomían. El miedo a perderla no por Elena. Sino por mi propia rigidez. Te vi tan feliz. Confesé. Y temí que yo fuera la que te atara al pasado. Yolanda tomó mi mano. Sus arrugas contando historias de resiliencia. El amor verdadero no miente. Marta. ¿Y tú? Tú eres mi verdad más dura. Pero la que me mantiene en pie. Pero el conflicto no terminó allí. Al día siguiente. Un email anónimo llegó a mi bandeja, fotos mías en un bar de ambiente en Madrid. Tomadas meses atrás durante una conferencia. Con una mujer desconocida en mis brazos. Si hablas más. Esto sale a la luz. Tu madre lo sabrá todo sobre tu doble vida. Elena. O alguien a sueldo. Jugando sucio. El pánico me invadió, en Salamanca. Donde el amor entre mujeres aún se juzga con ojos de inquisidores disfrazados de vecinos. Revelar mi propia orientación, que mamá intuía pero nunca habíamos nombrado, podía destruirnos a ambas. Los días siguientes fueron un laberinto de sombras en la Salamanca de invierno. Donde el viento del norte azotaba las torres de la clerecía como dedos acusadores. La noticia se extendió como reguero de pólvora en las tertulias de las plazas, la boda frustrada en la catedral. Una estafadora lesbiana detenida en pleno altar. Los periódicos locales. Como el ya extinto Diario de Salamanca que aún evocaba en mi memoria. Publicaron versiones sensacionalistas. Omitiendo nombres pero pintando a mamá como la viuda ingenua y a mí como la hija histérica. Caminaba por la calle Zamora con la cabeza gacha. Evitando las miradas de las tenderas que cuchicheaban detrás de sus mostradores de jamón ibérico. Mamá se recluyó en su casa. Cancelando citas en la sastrería con excusas de indisposición. Yo la visitaba cada tarde. Llevando empanadas de la panadería de Doña Rosa y libros de poesía de Gloria Fuertes. Que siempre la habían consolado con su ternura feminista. Pero el abismo entre nosotras crecía, conversaciones truncas. Silencios cargados de reproches no dichos. Debería haberlo visto yo misma. Murmuraba ella una noche. Mientras pelaba patatas para un cocido que ninguna de las dos tenía apetito por comer. Soy una tonta. Marta. 50 años y aún caigo en trampas de cuento de hadas. No eres tonta. Mamá. Eres humana. Respondí. Pero mis palabras sonaban huecas. Eco de las lecciones que impartía en la universidad sobre personajes galdosianos atrapados en sus ilusiones. En realidad, la culpa me devoraba. Había actuado por amor. O por un control disfrazado de protección. Mis propias relaciones, esa breve pero intensa con Ana. Una pintora de Valladolid que huyó de mi intensidad emocional, 6 meses atrás, me recordaban que el amor era un río traicionero. Y yo, con mi herencia de hija única, temía ahogarme en él. El email anónimo fue el catalizador del verdadero conflicto. Lo borré al principio, convenciéndome de que era un farol. Pero entonces llegó el segundo, un vídeo granulado de mí en ese bar madrileño. Riendo con la mujer, una colega de la conferencia. Un beso impulsivo bajo luces neón. Publicaremos esto en las redes de la universidad. Tu carrera. Tu reputación. Y la de Yolanda. Elige, retira la denuncia o sufre. El remitente era anónimo. Pero reconocí el estilo, frases cortantes. Como las de Elena en sus chats expuestos.
Confronté a la policía en la comisaría de la Plaza de Madrid. Un edificio modernista que contrastaba con la antigua severidad de la ciudad. El inspector. Un hombre curtido llamado García con acento de las Arribes del Duero. Frunció el ceño ante mi pantalla. Señorita López. Esto complica las cosas. Ruiz tiene contactos, es más astuta de lo que parece. Si retira la denuncia, perdemos el caso. Pero no era solo el caso, era mi vida expuesta. Mi orientación, que había guardado en un armario mental por miedo al rechazo académico en una facultad aún machista, saliendo a la luz como un secreto de confesionario. Regresé a casa con el estómago revuelto. Y allí, en mi piso, cometí el error de contárselo todo a Lucía. Ella, mi confidente desde los días de facultad, con su melena rizada y su risa contagiosa que evocaba las fiestas de los santos. Me abrazó fuerte. Marta, esto es chantaje. No cedas. Y sobre lo del vídeo. Tu madre te ama más allá de etiquetas. En Salamanca. Hemos avanzado, mira las marchas del orgullo en el paseo de Carmelitas. Sus palabras eran bálsamo. Pero no curaban la herida. Esa noche soñé con Elena como una figura de las autos de fe, quemándome en la Plaza Mayor por mis pecados. El clímax llegó una semana después. En una tormenta que azotó la ciudad como las iras divinas de las pasiones calderonianas. Mamá me llamó a medianoche. Su voz un hilo quebrado, ven. Hija. Necesito verte. Corrí bajo la lluvia, chapoteando en charcos que reflejaban las luces de las farolas como lágrimas de cristal. Al llegar, la encontré en el salón, rodeada de cajas de la sastrería, patrones de tela, hilos sueltos. El vestido de novia hecho jirones en el suelo. Lo quemé, dijo, señalando las cenizas en la chimenea. Todo. El vestido. Las invitaciones. Los sueños. La abracé. Empapada. Y entonces las palabras brotaron, le conté del chantaje. Del vídeo. De mi miedo a que me viera como una hipócrita. Mamá. Yo. También amo a mujeres. Siempre lo he sabido. Pero temía decepcionarte. Como si tu lucha por ser tú misma no bastara para mí. Silencio. Luego. Su risa. Amarga como un licor de hierbas. Tonta. Te vi besar a esa chica en la feria de septiembre. La de los puestos de miel. Y no dije nada porque el amor no se anuncia, se vive. Lágrimas mezcladas con lluvia rodaron por mi rostro. Como no lo había visto. Nuestra conexión. Siempre tan profunda. Había sido un puente de entendimiento mudo. Pero el destino. Caprichoso como un torero en la plaza de toros. Intervino. Mientras hablábamos. Un golpe en la puerta. Era Elena. Liberada bajo fianza, comportamiento ejemplar. Según el juez. Empapada y desesperada. Yolanda. Por favor. Fue un error. Déjame explicarte. Entró sin invitación. Sus ojos azules ahora rojos de llanto fingido o real. No lo sé. Marta me ha destruido. Todo por celos. Pero te amo. De verdad. Mamá se levantó. Temblando. Y por un instante vi la tentación, el anhelo de creer. De no enfrentar la soledad de nuevo. Sal de mi casa. Dijo mamá. Pero Elena no se movió. En cambio,
Sacó un cuchillo de la cocina, Dios sabe por qué estaba allí. Quizás para cortar el pan del cocido inconcluso, y lo blandió no como amenaza, sino como súplica patética. Si no me crees, entonces acaba conmigo. Merecí esto. El pánico nos invadió. Yo grité. Mamá retrocedió. Y en el forcejeo, el cuchillo rozó su propia mano. Un corte superficial que manó sangre roja como el vino de la región. Llama al 112. Chillé. Y mamá, con manos ensangrentadas, marcó de nuevo. Su voz un lamento ayuda. Mi ex está aquí. Histérica. Ha intentado hacerse daño. La policía llegó en minutos. Bajo el diluvio. Y se llevó a Elena de nuevo. Esta vez por allanamiento y amenaza. En el hospital. Mientras le ponían puntos a su mano, un rasguño que no era nada comparado con las heridas del alma. Mamá y yo nos sentamos en la sala de espera, oliendo a desinfectante y café de máquina. Lo siento, murmuró ella. Por dudar. Por casi caer. Y yo también. Por no confiar en tu fuerza. Pero el verdadero alto trago vino esa misma noche. Cuando el inspector García llamó, hemos encontrado más. Elena estaba planeando huir con tu dinero. Yolanda. Pero también tenía un cómplice en la universidad. Alguien que te vigilaba a ti. Marta. Mi mente voló al departamento, un colega envidioso. O peor. ¿Alguien cercano? El descubrimiento me dejó helada, era el decano. Un hombre homófobo que había rechazado mi ascenso por falta de discreción personal. Y Elena lo había sobornado para espiarme. La ira me consumió. Un fuego purificador como el de las hogueras de San Antón. Confronté al decano al día siguiente en su oficina. Con mamá a mi lado, su primera salida pública desde el escándalo. Se acabó el silencio. Declaré. Y revelamos todo, el chantaje. La corrupción. La red de mentiras que explotaba vulnerabilidades LGTB en Castilla y León. Los periódicos. Esta vez. Nos retrataron como heroínas, madre e hija desenmascaran red de estafas en Salamanca. La tormenta pasó. Dejando Salamanca envuelta en un manto de niebla que se adhería a las piedras como un velo de duelo tardío. Elena Ruiz, Llano Vargas, fue condenada a 3 años por fraude agravado. Su juicio un circo mediático en el Palacio de Justicia. Donde testigos como Isabel desfilaron contando sus pesadillas. Mamá testificó con voz firme. Su acento charro resonando en la sala como un himno de justicia poética, no robó solo dinero, robó fe. Yo. Desde la barrera de los espectadores. Sentí un cierre amargo, no triunfo. Sino alivio teñido de compasión. Porque incluso en su caída. Elena era un espejo roto de nuestras propias fragilidades, mujeres navegando amores prohibidos en una tierra de tradiciones férreas. El decano renunció en escándalo. Y mi ascenso llegó no como premio, sino como reconocimiento merecido. Profesora López. Su integridad es un ejemplo, dijo el nuevo rector en una ceremonia discreta en la sala de exposiciones. Pero el verdadero premio fue la reconciliación con mamá. Caminábamos ahora por el Tormes al atardecer. De la mano como iguales. Hablando de todo, de mis miedos al amor. De su juventud reprimida en los años del franquismo. Cuando las lesbianas se reunían en sótanos de Salamanca fingiendo ser amigas de la costura. El amor no es una boda. Hija. Me dijo una tarde. Mientras tirábamos migas a los patos. Es esta libertad de ser vistas. Sin máscaras. Y en esa libertad. Encontré mi propio camino.
Lucía, que había estado a mi lado en las sombras, se convirtió en luz. Una noche, en una peña flamenca en el barrio antiguo, bajo el rasgueo de una guitarra que lloraba bulerías, la besé. No impulsivamente, sino con la certeza de quien ha sobrevivido tormentas. Mamá. Desde una mesa cercana. Sonrió con ojos húmedos, bienvenida al club. Marta. No hubo drama. Solo la calidez de un abrazo triple. Como las danzas de las mozas en las fiestas de la vendimia. Meses después. En primavera. Cuando los cerezos de los huertos florecían rosados contra el cielo azul. Mamá y yo organizamos una no boda, una cena en casa con amigos verdaderos. Sin altares ni promesas falsas. Cociné paella valenciana, un guiño a las raíces mixtas de nuestra familia. Y bailamos sevillanas torpes en el patio. Riendo de los tropiezos. Elena era un recuerdo lejano. Una lección grabada en el corazón, el amor verdadero no estafa, revela. Pero la vida. Como las novelas de Unamuno que enseño, tan salmantino en su angustia existencial. No ofrece finales limpios. A veces. En las noches de insomnio. Me pregunto si habríamos sido más fuertes sin el dolor. ¿Habría mamá encontrado un amor honesto sin la traición? ¿Habría yo salido del armario sin el chantaje? La respuesta es un susurro, el conflicto nos forjó. Como el Duero talla sus cañones. Y en esa forja encontramos humanidad, la capacidad de perdonar. No a Elena, sino a nosotras mismas. Hoy miro por la ventana de mi piso renovado, mamá insistió en regalarme cortinas de encaje de su sastrería. Y veo la catedral en la distancia. Imponente y perdonadora. Salamanca sigue su ritmo, estudiantes en bicicletas. Procesiones de Corpus. El eco de risas en las tascas. Y yo. Marta López. Hija de Yolanda. Profesora de pasiones literarias y amante de Lucía. Sé que nuestra historia no es tragedia ni comedia. Sino un humanismo crudo, el de mujeres que. En la tierra de Cervantes y Santa Teresa. Eligen la verdad sobre la ilusión. Y en esa elección. Encuentran un amor que no se rompe.